Buenos días. La clase de hoy se va a referir al diseño metodológico. Una de las etapas más importantes en el desarrollo de un trabajo de investigación es la definición de la metodología o del marco metodológico. Si bien en algunas ocasiones este paso puede ser una de las partes más difíciles de construir para ustedes, dado que no se conoce correctamente su papel dentro del estudio. Lo importante es no iniciar una construcción metodológica sin antes despejar todas las dudas que se tengan al respecto. ¿Y por qué es importante la metodología en mi tesis? Y porque la metodología constituye el conjunto de pautas que deben seguirse para llevar a cabo una investigación en cualquier campo de estudio. Su importancia va a radicar en que a través de ella se trace como por ejemplo una hoja de ruta a seguir, la cual les va a servir a ustedes como investigador para lograr cumplir los objetivos propuestos, así como para darle solución al problema encontrado o probar una hipótesis ya trazada al inicio. De igual manera, esta hoja de ruta logra definirle al lector, o sea, al que lea la investigación, es decir, a quien lee esa tesis, la forma en que se desarrolló el estudio para que éste lo entienda. Ahora bien, ¿qué debe contener la metodología de mi tesis? Las partes principales que debe contener una metodología de investigación son las siguientes: el tipo de estudio, el sitio donde se va a realizar la investigación, la población y muestra, si es que hay una muestra, consideraciones éticas, la definición de las variables, el instrumento que se ha seleccionado para este estudio y las técnicas de recolección de datos, los métodos para el análisis de los datos y un cronograma. Ahora definimos el tipo de estudio. ¿Qué es un tipo de estudio? Es el esquema general o marco estratégico que le da unidad, coherencia, secuencia y sentido práctico a todas las actividades que se emprenden para buscar respuesta al problema y objetivos planteados. Ahora bien, los tipos de estudios para una investigación cuantitativa. Para seleccionar el tipo correcto de investigación, debemos tener claro sobre el tema y el alcance investigativo que tendrá el estudio, es decir, hasta dónde quieres llegar con él, puesto que el tipo de investigación va a depender, por supuesto, del objetivo, el problema y la hipótesis. Los tipos más usuales se mencionan a continuación. Según entonces, tenemos por un lado el tiempo de ocurrencia en los hechos y registros de información que pueden ser retrospectivos, que son aquellos en los que el investigador indaga sobre hechos ocurridos en el pasado. Y tenemos los prospectivos, que son aquellos que registran la información según van ocurriendo los fenómenos. Según el periodo y secuencia del estudio, pueden ser transversales, es cuando se estudian las variables simultáneamente en determinado momento, haciendo un corte de tiempo, como por ejemplo encuestas en un solo momento del tiempo, o evaluar la situación laboral de un sector del hospital. Y por otro lado tenemos los estudios longitudinales, que estudia una o más variables a lo largo de un periodo, que varía según el problema investigado y las características de las variables que se estudian. Un estudio longitudinal investiga al mismo grupo de gente de manera repetida a lo largo de un periodo de años, en ocasiones décadas o incluso siglos. A través de este estudio longitudinal se busca analizar las variaciones que sufre dicho objeto de estudio con el paso del tiempo. Por ejemplo, el análisis de series de tiempos de variables, o por ejemplo estudiar la variación en los niveles de glucemia de los últimos 5 años de los pacientes que ingresan al programa de diabetes de un hospital.
Y con respecto a las diferencias entre un estudio transversal y longitudinal, el estudio longitudinal, a diferencia del estudio transversal, permite el seguimiento de los mismos individuos a través del tiempo y de sus generaciones precedentes y siguientes. Los estudios longitudinales ofrecen indicadores más precisos de los cambios en las sociedades estudiadas y además su gran potencial permite que sus consecuencias puedan aplicarse en otros campos de las ciencias sociales. Los estudios longitudinales permiten distinguir fenómenos de corto, mediano y largo plazo de su distribución y su continuidad específica. Según el análisis y el alcance de los resultados pueden ser estudios, investigaciones descriptivas, analíticas y experimentales. Dentro de los estudios descriptivos, de estos tenemos que son la base y punto inicial de los otros tipos de investigaciones y son aquellos que están dirigidos a determinar cómo es o cómo está la situación de las variables que se estudia en una población. Estos pueden ser transversales o longitudinales, retrospectivos o prospectivos. Un ejemplo cuántas personas, por ejemplo, están trabajando en los distintos niveles de atención a la salud y su distribución por categorías y profesiones. Ese sería un ejemplo de una investigación descriptiva. Cuántos y cuáles cursos de capacitación ha recibido el personal desde que entró a trabajar en la institución, o cuál es la incidencia de patologías respiratorias en determinadas comunidades. ¿Qué opina la comunidad y el personal de un determinado centro de salud sobre la calidad de atención que se brinda? Es decir, la investigación descriptiva representa el tipo de estudio más utilizado por ustedes los estudiantes, debido a que es un tipo de investigación sencilla y a la diversidad de investigaciones que se acogen dentro de esto. O sea, lo que hace un investigador que desarrolla una investigación descriptiva es describir o reseñar las características o rasgos del objeto de estudio. O sea, este tipo de investigación se va a basar en técnicas de recolección de información, ya sean aplicadas como la encuesta o la entrevista, o teorías como la revisión documental. Aquí el objetivo no es explicar causas del fenómeno, sino describir el fenómeno. Los estudios descriptivos, ¿qué se investiga? Características de la población, magnitud de problemas, factores asociados al problema, eventos epidemiológicos, condiciones de salud y vida de la población. Las características de este tipo de investigación es en un primer nivel de investigación, presenta hechos o fenómenos pero no los explica. El diseño no va enfocado a comprobación de hipótesis y según las variables a estudiar pueden ser transversales, longitudinales, prospectivos o retrospectivos. ¿Cuáles son las limitaciones de este tipo de investigación? Tenemos que se describe fenómenos o situaciones y plantea posible relación entre variables. No tiene un alcance para comprobar relaciones explicativas entre variables y no permite hacer predicciones. Otra de las investigaciones es la investigación experimental, que es aquella en la que los participantes se asignan a grupos con base en algún criterio determinado que suele llamarse variable de tratamiento. Lo que distingue este método de otro es el control sobre los factores que podrían causar algún efecto. Entonces, la investigación experimental es cualquier investigación realizada con un enfoque científico, donde un conjunto de variables se van a mantener constantes, mientras que el otro conjunto de variables se mide como un sujeto del experimento. Es decir, los estudios experimentales se producen como una exposición determinada a un grupo de individuos
que se va a comparar con otro en el que no se intervino, al que se expone a otra intervención. Por ejemplo, medir la efectividad de un tratamiento psicológico con sondeo antes y después de su implementación. Y otro ejemplo serían las pruebas de laboratorio. También tenemos la investigación histórica. Estas investigaciones se busca estudiar fenómenos del pasado y relacionarlos con el presente e incluso con el futuro. Las fuentes de información son generalmente documentos de carácter histórico y personas que tuvieron alguna relación con el objeto o sujeto de estudio. La investigación documental, estas investigaciones son análisis de diferentes tipos de textos escritos con relación a un tema que puede ser netamente teórico o con aproximación a lo práctico. Lo que proponen los investigadores aquí es contrastar posturas de diversos autores sobre un determinado tema a través de diferentes técnicas de recolección y análisis de información cualitativa. La investigación explicativa, como su nombre lo indica, el objetivo de este tipo de investigación es buscar y encontrar las causas o factores que determinan la ocurrencia de un fenómeno. A través de ellos se prueban las hipótesis trazadas al iniciar el estudio. También tenemos las investigaciones correlacionales. Este tipo de investigación se basa en establecer y encontrar relaciones entre diferentes variables sin incluir la búsqueda de causas de la ocurrencia de estas relaciones. Los estudios correlacionales se apoyan en diferentes herramientas estadísticas para determinar la relación entre las variables estudiadas. Por ejemplo, en estudiantes universitarios de enfermería, determinar la relación entre el rendimiento académico y el estado nutricional. Es decir, la investigación correlacional busca variables que parecen interactuar entre sí, de modo que cuando una variable cambia, la persona, al hacer una investigación, tendrá clara la manera en la que la otra variable también cambia. Ahora bien, vamos a hablar del siguiente punto del diseño metodológico, que es el sitio de la investigación. ¿Y cómo lo definimos al sitio? Es el área o lugar donde se va a realizar la investigación y que reúne las condiciones que hacen posible medir todas las variables seleccionadas en la población que se ha seleccionado. Existen aspectos a tener en cuenta para describir el sitio o área de estudio. En primer lugar, la institución donde se va a realizar la investigación, en qué dependencias de esa institución, la complejidad, la población seleccionada, la accesibilidad, ¿sí? Y la organización y funcionamiento. Acá en la accesibilidad es que en este punto del capítulo 3 es básicamente fundamental. ¿Por qué selecciono este sitio y no otro? Con respecto a la población, que es el otro punto y muestra, podemos definir la población como el conjunto de unidades individuales, de individuos, que pueden ser individuos, elementos, objetos, instituciones, en las que existe una característica o condición común susceptible de ser medida y a partir de los cuales se obtendrán los datos. Ahora, vamos a definir algunos conceptos para recordar. Ustedes ya han visto estadística, toda esta parte, pero vamos a recordar algunos conceptos. Población bajo estudio, ¿qué significa? Está representada por la población a partir de la cual se obtendrán los datos. La población objetivo es aquella a la que se desean generalizarse los resultados. Una muestra, que es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la investigación con el fin posterior de generalizar los hallazgos al todo, o sea, a la población objetivo. ¿Y qué se entiende por unidad de observación? Son los elementos del universo en que se medirán o estudiarán las variables de interés. Ahora, vamos a ver los tipos de muestreo. Y definimos muestreo como un proceso utilizado
para escoger y extraer una parte del universo o población de estudio con el fin que representa el total. Estas muestras pueden ser no probabilísticas o probabilísticas. Dentro de las muestras no probabilísticas, conocidas también como muestras por conveniencia, esta no es aleatoria, no se usa al azar, es según el criterio que tenga el investigador, es decir, él decide si la muestra es o no representativa. Por ejemplo, para investigar una determinada enfermedad, el profesional va a seleccionar sus pacientes. Con respecto a muestras probabilísticas o aleatorias, para que un muestreo sea aleatorio, es requisito que todos y cada uno de los elementos de la población tenga una probabilidad conocida y no nula de ser seleccionadas. Entre ellas se encuentran la muestra aleatoria simple, la aleatoria sistemática, la estratificada y por conglomerados. Bueno, aquí vemos un esquema sobre los tipos de muestreo. Ustedes ven que por un lado tenemos los probabilísticos, como ser el aleatorio simple, sistemático, estratificado, conglomerado, y los no probabilísticos por conveniencia, incidental, voluntario. Ahora vamos a ver cada uno de las muestras probabilísticas. Por un lado tenemos el muestreo aleatorio simple, ¿sí?, que es aquel en que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para integrar la muestra. Es decir, que cada uno de los elementos de la muestra se selecciona aleatoriamente uno por uno. Entonces, por ejemplo, sería determinar el interés de los estudiantes de enfermería de quinto año por la investigación científica de la Escuela Universitaria de Enfermería de Aguilares. Es decir, el total de estudiantes puede llegar a ser 200. Entonces usamos una muestra aleatoria simple y realizamos una muestra que sea representativa, por ejemplo 100. Entonces, ¿cómo vamos a obtener? A través de una lista proporcionada por sección alumnos. El muestreo sistemático es un tipo de muestreo que es aplicable cuando los elementos de la población sobre la que se realiza el muestreo están ordenados. Este procedimiento de muestreo se basa en tomar muestras de una manera directa y ordenada a partir de una regla determinística, también llamada sistemática. Supongamos que tenemos una muestra de 5.000 individuos y deseamos obtener una muestra de 100 de ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dividimos, ¿sí?, en primer lugar, o sea, los 5.000 en 100 fragmentos de 50 individuos. A continuación, seleccionamos un número aleatorio entre 1 y 50 para extraer el primer individuo al azar del primer fragmento, por ejemplo el 24. Entonces nosotros tenemos un fragmento de 50 individuos, elegimos un individuo entre el 1 y el 50 y elegimos el 24. A partir de este individuo queda definida la muestra extrayendo los individuos de la lista con intervalos de 50 unidades, tal y como sigue. Entonces, si hemos seleccionado 24 en la primera selección, después vamos a contar 50 y vamos a seleccionar el 74, después 50, el 124 y así. Acá ustedes ven en el ejemplo cómo se hace la selección. Con respecto al muestreo estratificado, los individuos se dividen en grupos o estratos y entonces la muestra se elige escogiendo en cada estrato individuos elegidos por muestreo aleatorio simple. Ustedes ven acá entonces cómo se divide los estratos y si se desea realizar, por ejemplo, un estudio sobre presión arterial y se considera que el sexo es un factor importante, entonces se va a extraer una muestra en el grupo de sexo masculino y otra en el grupo de sexo femenino.
debido justamente a que toma en cuenta la distribución de la variable en el universo, y este tipo de muestreo logra mayor representatividad que otros. Y por último tenemos el muestreo por conglomerado. El método de muestreo por conglomerados se utiliza cuando la población está agrupada en conglomerados naturales. Si se supone que los conglomerados son muestras significativas de la variable que se está estudiando, se puede seleccionar algunos conglomerados al azar. O sea, todos los conglomerados deben tener las mismas probabilidades de ser seleccionados y utilizarlos en representación de la población. Acá ustedes ven el ejemplo de una población, de una muestra por conglomerado. Generalmente estas muestras se utilizan cuando queremos investigar en sitios como escuelas, fábricas o en un barrio, bloques de casas. Es decir, si deseamos hacer un estudio en una escuela de educación primaria sobre un determinado fenómeno, inicialmente se selecciona la escuela que se estudiará, y de esas escuelas seleccionadas se van a determinar los grados o clases que deben ser incluidos, y posteriormente se escogen los alumnos que serán las unidades de observación, utilizando uno de los métodos aleatorios. Bien, entonces hasta acá llegamos con esta clase. Muchas gracias y será hasta la próxima.